Las creencias adventistas son principios basados en la Biblia que revelan el amor de Dios y su plan para la humanidad. Esto es, En esto creemos. Bienvenido, querido amigo, al estudio de En esto creemos, en la creencia número 11, crecer en Cristo. Definitivamente, cuando tú aceptas la salvación, debes crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y vivir una vida diferente. Por eso, hoy hemos de responder algunas preguntas importantes. ¿Cómo vive el creyente cuando es transformado? ¿Qué debe entregarle a Dios? ¿Cómo debe entregárselo? ¿Cómo debe vivir para agradar a Dios? Y también, por supuesto, traer bendición a las personas que le rodean. Para ello, tenemos hoy un invitado también muy especial. Norbey Ballesteros es pastor y líder de nuestra iglesia local aquí en la ciudad de Bogotá, y él amablemente está con nosotros para que desarrollemos juntos este importante estudio, Crecer en Cristo. ¿Qué necesitamos para crecer en Cristo? Bienvenido, Pastor Norbey. Gracias por estar aquí con nosotros. Pastor Ludwig, buenos días, y a ustedes, mis queridos hermanos, Dios les bendiga y que podamos juntos crecer en Cristo en este mundo en el cual estamos viviendo. Muy bien, hay una pregunta importante en cuanto al crecimiento que parece un poquito fuerte. ¿Cómo, pastor, podemos explicar que el crecimiento de la vida cristiana o avanzar en la vida cristiana está relacionado con la muerte? ¿Qué tiene que ver la muerte? Cuando escuchamos la muerte nos causa como tensión, ¿no? No queremos hablar de muerte. Pero ¿por qué la muerte está relacionada con ese crecimiento cristiano? Bueno, pastor, para iniciar hay que reconocer que Cristo murió en la cruz por nosotros, y cuando Cristo murió por nosotros, sencillamente ganó una victoria por nosotros. Y ahora, como nosotros también necesitamos morir. ¿Y cómo morimos? Sencillamente, cuando le entregamos la vida a Jesús, cuando somos bautizados, estamos muriendo a nuestra vieja forma de vivir. Y por eso dice la Biblia ya en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo es una nueva criatura. Muy bien, qué importante, pastor. La presencia de Cristo es fundamental para que podamos avanzar en nuestra experiencia cristiana. Así es. Por eso esta creencia número 11 nos habilita para que entendamos que el sacrificio de Cristo es fundamental y vital. Pastor Norbey, me gustaría que habláramos un poquito de la reconciliación. Estábamos perdidos, Cristo reconcilió al ser humano a través de su muerte, pero también nos ha dado un ministerio. Yo quiero leer 2 Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Aquí está, Pastor Norbey, claramente lo que usted nos explicaba ahora, la obra de Cristo, pero también nos dio el ministerio de la reconciliación. Pastor, ¿podemos nosotros manifestar salvación, vivir con Cristo, pero tener enemistad con el vecino, con el compañero de trabajo, con cualquier persona? Vivimos gruñones, ogros, discutiendo, peleando con todo el mundo, y sin embargo profesar que amamos a Dios y nos preparamos para la eternidad. Es interesante, ¿no? Dios nos dio ese ministerio, reconciliación. Por tal motivo, queridos hermanos y pastor, dentro de la iglesia no puede existir ninguna dificultad entre hermanos. No puede existir que yo llegue a la iglesia y de pronto no salude a un hermano. ¿Por qué? Porque Dios nos dio ese ministerio de reconciliación. La Biblia me dice, y permítame leerlo, pastor, 1 Juan 2:9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía ¿dónde? En tinieblas. Si yo digo que estoy en la luz, que amo a Dios, que vivo para Dios, que Dios es lo primero en mi vida, pero resulta y pasa que yo llego a mi iglesia y no puedo saludar al anciano o al diácono o a esta hermana porque algún problema, no hubo esa reconciliación, entonces el texto bíblico me dice que yo estoy en tinieblas. Yo no puedo decir que amo a Dios cuando tengo enemistad con un hermano de la iglesia. Otro texto bíblico, 1 Juan 4:20, mira lo que dice. Si alguno dice, yo amo a Dios, y todos decimos amar a Dios. Si yo digo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, dice la Biblia. Somos mentirosos cuando decimos amamos a Dios y aborrecemos ¿a quién? A nuestro hermano. ¿Por qué? Mira lo que sigue diciendo. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto. Nos relacionamos con nuestros hermanos de iglesia cada 8 días, cada miércoles, los domingos, en la semana. Nos vemos seguidos, pero no lo amamos. Dice el texto bíblico, ¿cómo puedo yo amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, ¿qué nos dice el texto bíblico? Que somos mentirosos. Por tal motivo, pastor,
Si yo tengo el ministerio de reconciliación, si yo digo que amo a Dios, debo tener una excelente relación con mis hermanos. ¿Por qué? Porque mi relación con Dios me debe llevar a tener una excelente relación con aquellos que me rodean. Qué importante eso, pastor. Y yo quiero recordarte que ese ministerio de la reconciliación lo empiezas a desarrollar desde tu contexto más cerrado. Primero tu familia, luego tus vecinos, los que están a tu lado, y luego tu entorno, tu trabajo, tu iglesia, la sociedad, porque el que no ama a su hermano no ama a Dios, no lo ha conocido, porque Dios es amor y el Señor da fuerza, pastor, para que eso pueda ser una realidad. No, y es interesante, pastor, no significa que de pronto no hayan algunos malos entendidos. Pero cuando hay ese malentendido de pronto entre algún hermano en la iglesia, entre ancianos, entre líderes, ahí es cuando necesitamos aplicar el texto bíblico, el ministerio de reconciliación. Qué bueno es que yo pueda buscar a mi hermano que ofendí y decirle, mira, te he ofendido, discúlpame, perdóname. Hoy necesitamos hacer un nuevo comienzo porque vamos para el cielo. Entonces necesitamos obrar de esa manera. Y pastor, yo creo que usted está introduciendo el siguiente punto que queremos abordar. El ser humano por naturaleza, inicialmente Dios creó al hombre con una experiencia de pensar en el otro, de ayudar al otro. Pero cuando entró el pecado, entró el egocentrismo. El hombre se preocupa por sí mismo, solo le interesa su bienestar, solo quiere que las cosas le salgan bien a él y empieza a afectar su relacionamiento y su mismo crecimiento cristiano. Pastor, ¿cómo podemos hablar de la muerte al yo? ¿Qué necesita el creyente para poder vivir un cristianismo que le traiga bienestar con respecto a enfrentar esa terrible flagelo del amor excesivo al yo? Definitivamente, pastor. Cada uno quiere sobresalirse a sí mismo, pensar en sí mismo. Pero hay un texto bíblico, el de Gálatas 2:20, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. ¿Cómo hacer entonces para que no vivir nosotros, no pensar solamente en nosotros, no ser egoístas, sino permitir que Jesús viva en nuestras vidas? Definitivamente, pastor, hay tres formas. Uno, tener ese momento de oración cada día. Para que yo pueda dejar el yo a un lado, necesito tener una excelente relación con Dios a través de la oración. Número dos, tener ese encuentro personal con Dios a través del estudio de la palabra. Y número tres, poder comprometerme con la causa de Dios, poder cada día participar en la misión y de esa manera yo no estoy pensando en mí mismo, sino estoy pensando en los demás también, pastor. Así es, pastor. Qué importante es que podamos esconder nuestro yo en Cristo. Esa es la única manera como podemos vencer esa naturaleza que nos impulsa solo a pensar en nosotros. Pastor, hay una experiencia, el pastor Norbey tiene a una hijita muy querida que estudia en una de nuestras instituciones y qué interesante es cuando nosotros podemos llegar al colegio y ver a nuestros hijos sin que ellos nos observen, ¿no? Qué inquietud, ¿no? Cómo actúan ellos. Qué bueno es cuando los podemos ver haciendo un acto de bondad, siendo generosos, amables, bondadosos, pero qué difícil de pronto ver a nuestros hijos haciendo algo incorrecto. Acá hay algo interesante, pastor. La Biblia dice que Dios vio a Job en la tierra y se sentía feliz de tener a un hijo fiel. Aquí hay una pregunta, pastor. ¿Qué espera Dios de nosotros ahora que hemos aceptado la salvación? ¿Qué espera Dios de ti, de cómo vives, de la manera como desarrollas tu entorno y cómo manifiestas ese espíritu cristiano, pastor? ¿Qué espera Dios ver en el creyente, pastor? Claro, nosotros en este mundo necesitamos ser esos discípulos de Jesús. Dios espera en nosotros que verdaderamente podamos hacer un cambio en nuestras vidas, que podamos reflejar ante el mundo que verdaderamente somos cristianos. Dios espera de mí que donde yo estoy pueda glorificar el nombre de Jesús, que verdaderamente pueda decir, aquí hay un hijo de Él. ¿Qué espera Dios de nosotros? Sencillamente que podamos reflejar el carácter de Él en este mundo. Así es. Y yo quiero, pastor, para ir avanzando en esta maravillosa creencia, crecer en Cristo, que hablemos un poquito de el espíritu y la carne. Vivir en el espíritu, vivir en la carne. ¿Cómo podemos vivir en el espíritu? ¿Cómo podemos dejar de vivir en la carne? ¿Cómo esa lucha entre el espíritu y la carne puede traer problemas al creyente? ¿Y cómo hoy podemos aprender a vivir de tal manera que honremos a Dios como lo hemos estado desarrollando, pastor? ¿Qué tiene que ver la experiencia del creyente con vivir en el espíritu y vivir en la carne? ¿Marca una diferencia? Claro que sí, pastor. Y acordemos la historia, lo que Jesús le dijo a este hombre, a Nicodemo, que fue de noche y fue en busca de Jesús. Y ahora Jesús inmediatamente le dice, mira, necesitan nacer de agua y necesitan nacer del Espíritu.
Y ahora conocemos la historia que Nicodemo dice, bueno, ¿cómo voy a volver a entrar en el vientre de mi madre? Pero entonces Jesús dice, deben nacer de agua y de espíritu. ¿Y quieren nacer de espíritu? Sencillamente es permitirle al Espíritu Santo, que es el que puede moldear nuestras vidas, nuestros corazones. Y por eso, pastor, la Biblia dice en el libro de San Juan, capítulo 16, permítame acá leerlo. San Juan, capítulo 16, versículos 7 al 8, y es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mira lo que la palabra del Señor nos enseña. Y cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Así es que es el Espíritu Santo, pastor, el que nos hace poder vivir en el Espíritu. Y eso nos enseña la Biblia. Él nos convence de quién, de pecado, de justicia y de juicio. De tal manera que cuando el Espíritu Santo mora en mí, ya puedo desechar las obras de la carne, lo que son enemistades, lo que son aquellos deseos impuros, lo que son unos deseos que van en contra de la voluntad del Señor, pero esa es la única forma que lo logramos, es a través del Espíritu Santo. Así es, pastor. El Espíritu puede llevarte a vivir en el Espíritu. Y pastor, el apóstol Pablo habla de una guerra. A nadie le gusta estar en guerra y estamos hablando del ministerio de la reconciliación, de que no debemos vivir en conflictos y en guerras con nadie. Pero Pablo habla de una guerra que no tiene que ver contra las personas que nos rodean, tiene que ver contra nosotros mismos, con el yo, con lo que somos, esa guerra espiritual. Pastor, ¿a qué hacía Pablo referencia cuando se refiere a ese conflicto espiritual que tenemos como creyentes? Claro que sí, pastor, porque en este mundo no estamos solos, tenemos una lucha espiritual grande, porque el texto bíblico, el apóstol Pablo lo decía en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10 en adelante. Por tal motivo, Dios nos aconseja, mira, que podamos tomar la armadura que Dios nos ha colocado. Permítame, pastor, aquí leerles el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así es que tenemos una lucha, y esa lucha no es contra el ser humano, no es contra el vecino, sino esa lucha es contra, dice el texto bíblico, principados, contra potestades. Y esos ángeles malos, que son los que está diciendo aquí el apóstol Pablo, quieren que nosotros podamos tener una vida desordenada delante de Dios, y cada día nos colocan tentaciones, y es la lucha de nosotros poder combatir esas fuerzas. ¿Cómo lo hacemos? Solo no podemos. Necesitamos la gracia de Cristo que actúe en nuestras vidas, que es el que nos defiende, y por tal motivo Él nos dice, colóquense en mi armadura para poder salir victoriosos. Qué interesante, pastor. Es posible, amigo, que tú estés enfrentando alguna lucha, que estés luchando contra tu carácter, contra lo que eres, con alguna mala tendencia, y estés desesperado, no sepas qué hacer. Quizás estás pensando hasta no participar más de la iglesia porque te sientes sucio, manchado. Hoy la palabra nos recuerda que hay victoria en aquel que decide enfrentar esta guerra en el nombre de Cristo. Cuando tú enfrentas esta guerra solo, estás perdido. Y pastor, Pablo habla de una armadura, la armadura que nos garantiza la victoria, con la cual tú y yo podemos ser victoriosos. ¿Qué o cuál es, pastor, el consejo de Pablo en cuanto a la armadura que debemos tener para poder enfrentar esos desafíos, esas luchas espirituales que tenemos cuando el enemigo intenta perturbar, dañar y destruir? Claro que sí, pastor. El mismo Pablo lo dice, es que necesitamos cada día tomar la armadura, la palabra del Señor. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado, estar firmes. ¿Cuál es la armadura que tenemos en este mundo? Número 1, la palabra de Dios, la palabra. Por eso Jesús ya contestóle a las tentaciones del diablo, le dice, mira, sencillamente, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Así es que tenemos una armadura que tenemos en este mundo y que debemos usarla diariamente, y es la palabra. La fe, la oración son lo que Dios ha establecido para que podamos salir victoriosos. Así es, pastor. Y yo quiero recordar, para cerrar esta creencia, crecer en Cristo, que podamos recordar, pastor, la lucha del cristiano se mueve con nuestra naturaleza. Si tú tienes una naturaleza espiritual y una naturaleza carnal, y entre tanto tú
enriquezcas tu naturaleza espiritual a través, como lo decía el pastor, de la palabra, de la oración, de predicar el evangelio, compartir con otros, relacionarte con un ambiente espiritual, tu naturaleza espiritual estará fuerte. Pero si tú a la naturaleza carnal le vas quitando alimento, te vas apartando de las cosas que te destruyen, que te dañan, lo que ves, lo que oyes, lo que haces, cuando llegue el momento de la prueba, entonces tu naturaleza espiritual ganará la batalla en el nombre de Cristo. Entonces, revestido de la gracia de Cristo, tú puedes ser vencedor. Que Dios te bendiga, querido amigo. Gracias, Pastor Norbey. Y te invitamos, si quieres seguir aprendiendo de la palabra de Dios, puedes escribirnos al WhatsApp que aparece en el acompañamiento del video y podemos orar por ti, podemos estudiar la palabra contigo y podemos seguir preparándonos juntos, pastor, para el reino de Dios que se acerca para ser establecido desde ahora y para siempre. Que Dios te bendiga y sigue adelante en este proceso de aprendizaje. Esto es En Esto Creemos.